Listo. Buenas tardes con todos. Hoy día vamos a hablar sobre leucemia linfática. Bueno, la leucemia linfática, como dice el nombre, literalmente la traducción es una sangre blanca. Es la proliferación, ya sabemos, en médula ósea de células inmaduras de una manera incontrolada, que muchas veces estas células inmaduras que conocemos con el nombre de blastos ocupan más del 20% de la médula y eso hace pues que las células que normalmente crecen en la médula, como son nuestros glóbulos blancos, nuestros glóbulos rojos y las plaquetas, no puedan salir, no puedan crecer, ¿no? La leucemia es el cáncer más frecuente en la infancia. El que le sigue un poco lejos es los tumores cerebrales, pero lo más frecuente es la leucemia, ¿no? Y de las leucemias, recordemos que puede haber de dos tipos, ¿no? Las leucemias linfáticas, que es la que vamos a ver ahora, y también las leucemias mieloides. Hay los dos en niños, la más frecuente es la leucemia linfática aguda, ¿no? Y esa leucemia linfática a su vez puede ser de dos tipos, aquellos que son de linaje B y de linaje T. El linaje B también es el más frecuente que hay en los niños, o sea, en los niños hay más leucemia linfática aguda del linaje de linfocitos B. Se presenta en ambos sexos y en todas las edades desde el nacimiento. Ahora justo en la mañana hemos visto en el servicio con los compañeros de ustedes un niño de 3 meses que está con diagnóstico de leucemia, pero la mayor incidencia es entre los 2 y los 5 años, ¿no? Y actualmente están viendo muchos avances de diagnóstico y tratamiento que están haciendo que mejoremos y se pueda disminuir la mortalidad en este cáncer infantil que es tan terrible. Acá para que ustedes recuerden la célula madre, que tenemos que recordarla porque de repente en algún momento puede ser el motivo del tratamiento del paciente, y las células de las miedoles donde sale todas las series y las linfáticas de donde van a aparecer estos blastos que van a invadir la médula ósea, ¿no? En la etiología, realmente antes se dijeron muchas especulaciones. Miren, la irradiación fue cuando hubo la bomba de Hiroshima y Nagasaki en la Segunda Guerra Mundial. Se vio que muchos de los sobrevivientes de la bomba, aquellos que no murieron, pero sí recibieron gran radiación, generaron leucemia. Entonces, una de las causas decían es la radiación. Igualmente, productos químicos. En una fábrica que hacía productos de benceno, se vio que también una buena cantidad de sus trabajadores comenzaron a tener leucemia. Entonces dijeron productos químicos. Luego se ha visto que productos farmacológicos que empleamos justo en otros cánceres, ¿no? Hay cánceres que se usa drogas que después los pacientes pasan ese cáncer y a los años pueden desarrollar leucemia, ¿no? Infecciones en las cuales muchos se les echa la culpa a citomegalovirus, ¿no? Se ve que hay trastornos genéticos como el síndrome de Down, el síndrome de Bloom, el síndrome de la anemia de Fanconi que vimos ayer. Por ejemplo, el síndrome de Down es un síndrome que tiene 20% más posibilidades, el paciente que tiene esa condición tiene 20% más posibilidades de ser leucemia que el resto de la población. O sea, estos pacientes son más susceptibles a tener leucemia, ¿no? También se dijo el alcohol, el embarazo, el tabaco en el embarazo. Y solamente sí hemos dicho que la radiación y la quimioterapia, los sobrevivientes de cáncer, ¿no? Muchos sobrevivientes de otros cánceres, ¿no? De colon, óseo, todo a veces a los años desarrollan leucemia y se piensa que es por la radiación y los fármacos que han recibido, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Que nosotros teníamos dos pacientes de 8 años con la misma leucemia, en la misma edad, le dábamos el mismo tratamiento y se veía que uno iba bien y el otro iba mal. ¿Por qué? Si es la misma edad, el mismo tratamiento, el mismo tipo de leucemia que veíamos, y es que porque con los estudios del genoma humano, ¿qué pasó? Se comenzó a investigar justamente a estos pacientes que no respondían a la quimioterapia. ¿Por qué este paciente, si le da igual que el otro, este paciente no ha respondido a la quimioterapia? Y acá con el estudio del genoma humano se identificó que había un montón de mutaciones genéticas que hace que estos pacientes no respondan a la quimioterapia que se da, ¿no? Encontraron que había proteína Ícaros, el PAC5, el gen
P53, que este gen es el gen supresor de tumores cerebrales, ¿no? Es el guardián del genoma, ¿no? El que está encargado de activar la apoptosis de aquellas células que están dañadas o malas. Entonces hay una alteración de este gen. Lógicamente que también en relaciones cromosómicas ya conocido el cromosoma Filadelfia, que es una translocación que también da mal pronóstico porque el paciente no respondía a la quimioterapia o tener menos de 44 cromosomas en el cariotipo. Entonces, el hecho de encontrar eso, y eso no solamente ha pasado en leucemia, ¿no? Ha pasado en muchos cánceres que, ¿por qué no respondían? Y se ha encontrado que lo que tienen son mutaciones genéticas que hacen que haya una buena respuesta, ¿no? O que la persona sea susceptible a tener ese cáncer, ¿no? En cuanto a la clínica, no es como lo que hemos estudiado hasta ahora, ¿no? Periodo de incubación, periodo de prodromos, no, no existe. La intensidad, la presentación es muy variable. Miren, revisen cualquier libro de oncología y cuando ustedes llegan a la parte de síntomas, en leucemia va a decir fiebre, dolor articular, cansancio, petequias, adenopatías, una serie, porque realmente el paciente que llega va a llegar por diferentes causas, ¿no? Más bien vamos a tener que pensarlo, ¿no? Eh, hace unos años vino acá al Perú el doctor Laresh, que es un oncólogo marroquí, hizo con los doctores del INEM, no es una clasificación, sino él agrupó los síntomas con que puede llegar un paciente para que nosotros, en esos pacientes que llegan así, pensemos que tenemos que buscar de repente una leucemia, ¿no? Entonces él dijo que algunos pacientes podían llegar con algún trastorno de la insuficiencia medular, por ejemplo, anemia solamente porque la mamá lo trae porque lo ve anémico. ¿Y eso cuánto tiempo lo ve pálido? Hace 2, 3 semanas, pero ha ido aumentando la palidez. El niñito de 3 meses que hemos visto en la mañana, la mamá también lo llevó a la consulta porque lo veía pálido. Ella no notaba otra cosa, ¿no? Hay otras mamás que vienen porque notan petequias, ¿no? Llegan y, como hemos visto ayer, petequias, hay varias causas. Y como hemos visto ayer también, comenzamos a investigar qué pasa y de repente vemos que las petequias no es por una púrpura, sino porque el paciente tiene un proceso oncológico, ¿no? Otras veces hay pacientes que están viniendo y viniendo por problemas respiratorios, por ejemplo, recidivantes. De repente tomamos una placa y vemos un mediastino aumentado con adenopatía de mediastino. ¿Por qué tiene eso? No es normal. Comenzamos a indagar y de repente nuestro paciente, ahí tenemos que sospechar que algo está pasando. Otros pacientes vienen, la mamita viene y dice, mire doctora, no sé qué le pasa, le encuentro ganglios aquí en el cuello. Ganglios pueden ser por muchas causas, pero a veces seguimos examinando y encontramos que hay hepato, esplenomegalia, y de repente tomamos una placa y vemos que hay adenopatías, ¿no? Entonces, síndromes tumorales pueden venir a los pacientes. Consultar por eso sin ningún otro síntoma de repente, ¿no? De repente hay otros pacientes que sí llegan más aparatosos, y aquellos pacientes en donde hay las leucemias que se llaman hiperleucocitarias. En esas leucemias hiperleucocitarias lo que pasa es de que ya la médula ha producido más de 100.000 glóbulos blancos o blastos. Y son pacientes que no solamente cuando uno ve dice leucocitos, 400.000, 300.000, 500.000. Hay tanta cantidad de blastos o de células en sangre que los pacientes vienen con manifestaciones pulmonares como si fuera insuficiencia de edema, un edema pulmonar, ¿no? Vienen con insuficiencia respiratoria como si fuera edema, incluso con manifestaciones neurológicas, porque lógicamente esto está en todo el torrente sanguíneo y va al cerebro, ¿no? Son los síndromes leucocitoclásicos, con mayor de 100.000 glóbulos blancos en sangre, muchos de ellos blastos, ¿no? Otros pacientes vienen con dolores óseos. ¿Y qué pasa con los dolores óseos? Acuérdense que en la época esa que decimos que es más frecuente la leucemia incluso, hay dolor de crecimiento. Y es un dolor que aparece entre los 3 y 12 años, pero es un dolor que es en la noche o en la tarde, tarde en la noche, y que en el día se levanta el niño y no le duele. Le duele en la noche, se queja que le duele el muslo, las pantorrillas, detrás de la rodilla, que calma con masajes y que desaparece conforme el niño crece. Entonces, cuando a veces hay niños que van a la consulta y le duelen las piernas, ¿qué edad tiene? 7, 6 años. Ah, seguro que dolor de crecimiento. De repente viene la mamita y te dice, doctora, es desesperante. ¿Qué hora le duele? Todo el día. Entonces ya no es dolor de crecimiento. Entonces, en esos dolores que muchas veces decimos de crecimiento, de repente son dolores
causados por la leucemia, ¿no? Y lógicamente que las células neoplásicas, los blastos, están en todo el organismo, ¿no? Entonces, y les gusta infiltrar todos los órganos. De repente, estas características no las encontremos si es que el paciente llega precozmente, pero si un paciente llega ya muy avanzado la leucemia, o aquellos que hacen recaída pueden llegar con estos síntomas, ¿no? Porque si hay dos sitios donde le gusta infiltrar la leucemia, son el cerebro y los testículos. Eso es lo que nos cuidamos durante todo el tratamiento, de la infiltración cerebral y testicular. Entonces, a veces vienen niñitos que ya vienen con una cefalea, como sin vómitos afebriles, hacemos punción lumbar y lo que nos sale son células neoplásicas, ¿no? Con parálisis de nervios craneales y lógicamente a los niños que vienen y sospechamos de leucemia tenemos que revisar los testículos que a veces los encontramos de consistencia dura o con nódulos, ¿no? Y puede haber realmente infiltrar todas las partes, ¿no? Incluso el ojo con los cloromas, ¿no? Dando estos talmos. Los cloromas son como si fueran unos tumores, pero son una congregación de células neoplásicas de blastos. Incluso una vez un paciente llegó y tenía una tumoración cerebral y pensamos que era una cosa de cerebro, un tumor cerebral en sí, y mandamos, bueno, los neurocirujanos entraron para hacer la biopsia para ver si era un meningioma, un craniofaringioma, cualquier cosa, y lo que encontraron que era un tumor de células de leucemia, ¿no? Lógicamente que también puede invadir mucosas, dando hipertrofia gingival, y esto más se ve en la mieloide y también en piel, ¿no? Los niños que tienen menos de un año y las leucemias a células T, que son pacientes que vienen con infiltración cutánea, ¿no? Son más raros, pero sí hay una infiltración, unos nódulos que uno palpa debajo de la dermis, ¿no? Esos de células T y los pacientes menores de un año. Luego pueden infiltrar riñón, corazón, realmente cualquier cosa porque las células están en todo el organismo, por el sistema nervioso, el sistema sanguíneo, ¿no? La leucemia menos de un año es una cosa especial porque que la leucemia de los niños menores de un año, como la que hemos recibido, que tiene 3 mesecitos, son leucemias que tienen alteraciones genéticas. De sí ya tienen alteraciones genéticas que hacen estas sean muy agresivas. La mayor parte de ellas eh, vienen con leucocitos altos, ¿no? Con gran visceromegalia, con lesiones de piel. Y lógicamente, miren, es un paciente que viene con gran leucocitosis, con gran compromiso, y encima tiene un gen que es en los que hace que no haya una buena respuesta, hay que dar un tratamiento más intensivo, más fuerte, y es un niño pequeño, y muchas veces no es tolerado por niños tan pequeños. Y esta supervivencia que pongo ahí, que es menor del 50%, es en el centro más experimentado de leucemia. Ni siquiera los otros más experimentados logran una buena supervivencia. O sea, el pronóstico es muy malo cuando es un niño menor de un año que le detectamos leucemia. El diagnóstico, como ustedes ven, puede llegar con dolor óseo, con ganglios, que tiene petequias, que solamente lo ha visto pálido. Entonces tenemos que hacer una buena anamnesis, un buen examen, más minucioso, porque de repente la mamá ve solamente los ganglios, nosotros vamos a encontrar hepatoesplenomegalia o otras cosas, y tenemos que pensar que un posible diagnóstico de nuestro paciente, algunos tienen fiebre, otros no tienen fiebre, tiene esta patología que hay que descartar, ¿no? Entonces vamos a pedir lo que pedimos a todos, ¿no? ¿Qué pido? Primero es un hemograma que me va a orientar, pero nunca me va a confirmar el diagnóstico porque no en todos los hemogramas vamos a ver blastos. De repente voy a ver blastos en las formas hiperleucocitarias, pero en los demás pacientes no. Y miren, anemia solamente un 88%, trombocitopenia un 75%. Y los glóbulos blancos, bueno, si vienen con 100.000, sí, ya casi puedo decir que tiene blastos, que es una leucemia, ¿no? Pero a veces viene todo disminuido y no sabemos por qué en algunos pacientes llegan con las 3 series bajas, como si fuera una anemia plástica. Y parece que los blastos como si bloquearan que se produzca y tampoco salen a la circulación, ¿no? Y a veces tenemos pacientes que tienen normales, ¿no? 8.000, 9.000 leucocitos, pero lo que sí nos hace sospechar
es que tienen polimorfos nucleares bajos, porque yo tengo un paciente que tiene dolor, adenopatías o fiebre, miro el hemograma y tiene 8.000 leucocitos, pero tiene 95% de linfocitos. Lógicamente que eso es un valor demasiado alto. Y muchas veces como la máquina ahora lee, le dice linfocitos atípicos. Entonces en este paciente voy a sospechar de que de repente está pasando algo, el hemograma me está hablando de que hay algo, pero no puedo confirmarlo porque no siempre tengo blastos para decir. Y aunque tenga los blastos, no sé si es linfática, a células B, T o si es mieloide. Tengo que completar mis estudios. ¿Cómo completo mi estudio? Este paciente tiene que ir a un aspirado de médula ósea, ¿no? En el adulto, acordémonos que lo hacen en el apéndice sifoides, pero en los niños eso es muy lábil y más podemos que dañar. Entonces lo que se hace es, como ustedes están viendo en la foto, en la cresta ilíaca póstero superior, al paciente se le va a sala de operaciones como cualquier cirugía para que el niño no sienta, no le duela, y se hace hacemos dos cosas. Aspiramos para estudio de citometría de flujo y para estudio genético, generalmente para no pinchar dos veces al niñito, ¿no? Y en aquellos casos de que hemos tenido las tres series bajas, lo que hacemos es una biopsia de hueso, ¿no? Para poder hacer bien en mi diagnóstico. En esa duda no solamente saco de la médula, sino hago biopsia de hueso. Entonces ya les he dicho, se hace dos estudios de la médula. Antiguamente, cuando uno sacaba solamente de la médula, los hematólogos leían y había un estudio morfológico que era FAB, que es French American British, ¿no? Que ellos, según si el tamaño de la célula, el número de células, las características decían linfática, mieloide, L1, L2, L3, pero no era tan exacto. Ahora, cuando apareció la citometría de flujo, sí podemos dar una precisión diagnóstica porque estas miden anticuerpos monoclonales específicos que hay en cada tipo de leucemia. Entonces, si por ejemplo encontramos que hay una expresión del CD19 importante, decimos, es una leucemia de células B. Si hay una expresión importante de CD3, es una del linaje, ¿no? Del linaje de células T. Y la médula ósea, no solo, la citometría de flujo no solamente sirve pues para leucemia, sino para varios cánceres, varios diagnósticos de otras enfermedades, pero nos da la precisión de que si es linfática, mieloide, si es célula del linaje B o células del linaje T. Aparte de eso, la citometría de flujo también me puede orientar en la cantidad de ADN que tienen las células leucémicas, cuyo valor normal es 1,16. Dice que si encontramos que tiene un valor mayor de ADN, en las células neoplásicas van a ser más sensibles a la quimioterapia. Y también a lo largo del tratamiento me va a ayudar porque puede calcular la enfermedad residual mínima, o sea, aquella que no es detectable más que por laboratorios muy sensibles como este, ¿no? Entonces, para estar seguro de que estamos bien con nuestro tratamiento para la leucemia. Y hemos dicho que el otro estudio es el genético. Y esto nos va a ayudar a planificar el tratamiento del pronóstico, porque acá vamos a estudiar, eh, este estudio se puede hacer por sangre periférica. Aquellos pacientes que hemos dicho que vienen con más de 100.000 leucocitos, lo puedo sacar sangre periférica. Pero si no, los demás niños, a la hora que uno hace el estudio, hace la punción medular, saca también para el estudio genético junto con la médula. Acá lo que van a ver primero es la citogenética, ¿no? Que nos informe los genetistas si hay
Chicos, ¿me escuchan? Ahora sí, Ah, bueno, hoy no sé qué pasó. De repente desapareció todo. Entonces yo les decía que tengo que prepararme de una manera para que mi paciente sé que va a recibir un tratamiento que es muy, muy agresivo. Entonces acá tengo que hacer toda la parte bioquímica, pruebas hepáticas, renales, electrolitos, ácido úrico. ¿Saben por qué? Porque cuando vamos a dar tratamiento quimioterápico y la célula quimioterápica se rompe, van a salir dos cosas al torrente sanguíneo que van a ser el ácido úrico y el potasio. Así que son cosas que tenemos que cuidarnos mucho en el tratamiento. Y también el DHL, ¿no? Sabemos que el DHL es una enzima que sirve para detectar daño en los tejidos corporales y a veces está muy elevada y eso también nos va a dar una pauta. Tengo que hacer bien mi perfil de coagulación, tengo que medir cuánta carga tumoral tengo, plaquetoras para ver mediastino, ecoabdominal para ver visceromegalia, enopatía. Si mi paciente viene con manifestaciones cerebrales, punción lumbar, ecocardiografía, evaluación cardiológica, porque muchas drogas afectan al corazón, fondo de ojo para ver infiltrados. Y sobre todo, que tengo que estar muy seguro de que mi paciente no tiene ninguna infección. Porque imagínense, voy a dar una quimioterapia que le va a bajar las defensas. Entonces tengo que estar seguro que no tiene hepatitis B, que no hay nada de tos, que no tiene VIH, que tengo que ver este virus, ¿no? Entonces tengo que hacer toda mi serología viral y tengo que también hacer mi examen parasitológico, porque ¿qué pasa? Porque voy a dar gran cantidad de corticoides. Y hay un parásito que es el Strongyloides stercoralis, que este parásito cuando uno da tratamiento de corticoides y el corticoide, ¿qué hace? Reprime la respuesta inmune y este parásito aprovecha esa disminución de la respuesta inmune para crecer y multiplicarse exponencialmente, dando lo que se llama una hiperinfestación. Va a los pulmones, al cerebro, incluso cuando hay estos casos de hiperinfestación por estongiloides, si es que uno no da tratamiento rápido, incluso va a la muerte. Entonces tenemos, como vamos a dar corticoides, tenemos que estar seguros que no hay un estrongiloide. Y luego también una evaluación de la parte odontológica de otorrino. Y esto es lo que más nos demora. No se imaginan la parte odontológica, porque tenemos que estar seguros, ya cuando el niño empieza el tratamiento, ya no puede estar haciendo cosas, tratamientos invasivos. Y los niños a veces vienen con la dentadura muy malita y no podemos estar curando ni sacando muelitas porque van a estar con las plaquetas bajas y tener un foco ahí, de repente con las defensas bajas que le hacemos con la quimioterapia puede ser una infección. Tenemos que hacer que lo más rápido el odontólogo nos resuelva todos los problemas dentales que tienen los niños. ¿Con qué hacemos nuestro diagnóstico diferencial? Bueno, viene con dolor óseo, ya, si no es dolor por crecimiento, osteomelitis, osteosarcoma, ¿no? Si mi paciente viene con las tres series bajas, que hemos dicho que puede suceder con la aplasia medular, y ahí que hemos tomado la biopsia de hueso, y en la aplasia medular lo que vemos es fibrosis, ya no hay las series, ¿no? Después, con el ARJ, mi paciente con artritis reumatoidea juvenil tiene fiebre, dolores óseos, ¿no? También puede ser que nos haga sospechar que hay otra cosa, ¿no? Aquel paciente que tiene metástasis por otros cánceres, especialmente por el linfoma, porque el linfoma le gusta mucho infiltrar médula. Incluso cuando el linfoma infiltra médula ya no se maneja como linfoma, ya el protocolo es de leucemia, ¿no? La leishmaniasis, que también tiene fiebre, citopenia, esplenomegalia, palidez, también ahí tenemos que pensar el diagnóstico. El PTI que hemos hablado ayer, y a veces la que más nos da problemas es la mononucleosis, porque la mononucleosis es un paciente que tiene fiebre, adenopatía, visceromegalia, y encima le tomamos un hemograma y tiene leucocitos con linfocitosis alta. Ustedes vean, su paciente que tiene mononucleosis tiene linfocitos 80-90%, siempre los encontramos altos, entonces ahí a veces dudamos, por eso es que hay que hacer un buen estudio antes de decir el papel diagnóstico y, bueno, y hacer el diagnóstico y empezar el tratamiento. Y entonces ahí hay cosas que dan riesgo alto y riesgo bajo en los pacientes, ¿no? Entonces, tener el paciente
entre 1 y 9 años, dice que es un paciente que tiene mejores tasas de curación. En cambio, si el paciente tiene más de 10 años, es riesgo alto, es menos tasas de curación. Y el que tiene pues menor de 1 año, hizo que es un riesgo muy alto, ¿no? También cuando hacemos nuestro hemograma, si mi paciente tiene menos de 50.000 leucocitos en sangre, es mejor pronóstico que encontrar más de 50.000, encontrar 100.000, 200.000, ¿no? En el inmunofenotipo, que sea de células B, es una mejor respuesta que aquel que tiene a células T, realmente que son los menos, ¿no? Y luego también el conteo de nuestros cromosomas. Si encontramos que hay más de 50 cromosomas, especialmente si el cromosoma adicional es 10, 14, 17, es mejor pronóstico para el paciente que encontrar menos de 44 cromosomas, que dice que da peor pronóstico. No hay buena respuesta con el paciente. Igualmente con las translocaciones, ¿no? Si encontramos mejor pronóstico es esta que es fácil de aprender, es 1, 2, 2, 1, una translocación 12, 21. Esa da mejor pronóstico. En cambio, si encontramos el Filadelfia, que es 9, 22, es menos favorable porque sabemos que no hay, a veces se escribe que no hay una buena respuesta al tratamiento. Otros factores de riesgo alto o bajo son sexo masculino, porque la, mm, hay más probabilidad de recaídas en testículos, ¿no? Entonces, ni hablar. Aquellos que tienen mutaciones genéticas, lógicamente el pronóstico va a ser malo, ¿no? Aquellos que están asociados a una condición genética, hemos dicho, el síndrome de Down, el síndrome de Bloom, ¿no? La anemia de Fanconi, etcétera, esos también, incluso Down, 20% más de posibilidad de tener leucemia que el resto de la población. En cambio, y la respuesta al tratamiento, ¿no? Si mi paciente le empiezo el tratamiento y a las 2 semanas he logrado una buena remisión, este va a ir bien. En cambio, si doy el primer tratamiento que dura casi un mes y no es una buena remisión, ya estoy viendo que mi paciente es de los que no va a ir tan bien. En el tratamiento, hay tratamiento estándar, ¿no? La mayor parte de niños que vemos no son aquellos de alto riesgo, sino aquellos ¿cómo se llama? Que vienen entre 8 o 10 años, no tienen alteraciones genéticas, tienen menos de 50.000 leucocitos. Entonces, el tratamiento va a ser el estándar, en cual son 4 fases, cada cual más importante: la preparatoria, la quimioterapia de inducción, la consolidación y el intensificación y el mantenimiento. La preparatoria es muy importante. ¿Por qué? Porque hemos dicho que cuando empecemos el tratamiento va a salir el ácido úrico y el potasio. Entonces tenemos que estar seguros de que eso no nos cause problemas, porque si mi paciente tiene gran cantidad de ácido úrico, este tiende a formar cristales y lo que va a ir es hacer un taponamiento renal que nos va a hacer que no podemos dar quimioterapia. Entonces, antes de la quimioterapia, 48 horas antes o 72 a veces, 24 mínimo, tenemos que empezar con una hiperhidratación. A nosotros nos han enseñado que más o menos la hidratación para un paciente es de 1.500 por metro cuadrado. Acá no, acá vamos a ver hasta 4.000 por metro cuadrado. De repente, no todo por endovenoso. Si el paciente está comiendo, le daré 1.500 por vía oral y 2.500 por endovenoso. Y solamente de solución salina. Micloruro al 9 por 1.000, ¿no? Y sin potasio, porque hemos dicho que va a salir potasio. O sea, vamos a tener exceso de potasio ácido úrico, así que sin potasio y dando una superhidratación, porque lo que quiero es que mi paciente esté poliúrico, ¿no? Hemos dicho que más de 90 más de 90 por metro cuadrado por hora es poliúrico. Bueno, yo creo que tenga más de 100 por metro cuadrado por hora. Y si es pequeñito, más de 3 mililitros por kilo por hora. Tiene que ser poliúrico, ¿por qué? Para que de una manera rápida bote todos los cristales y evitando que estos se puedan aglomerar y me den una insuficiencia renal. Luego de ahí, como no solamente confío en mi hidratación, voy a darle alopurinol para evitar la hiperuricemia, ¿no? Que se da 10 miligramos por kilo por día, ¿no? También tengo que estar seguro de que cómo está mi cavidad oral. Este es un paciente que, igual que el otro paciente, no va a poder limpiarse con cepillo para cosas de la infección y el sangrado, y que todo el tratamiento va a tener que hacer su higiene con gasa o algodón con bicarbonatada. Y eso enseñamos a la mamá, porque también una complicación muy severa es las mucositis en estos pacientes. Y además, en este preparatorio tenemos que estar muy seguros de que mi paciente no tiene nada infeccioso. Le he descartado todo lo infeccioso. Acá lo ideal,
si es un paciente que va a recibir tanto tiempo de quimioterapia y sabemos que cuando ponemos intravenoso cada 3 días, enfermeras cambian de lugar y a veces tantas pinchadas, lo ideal es ponerle este catéter por o puerto subcutáneo, que miren, llamamos a nuestro médico vascular, y es el por, se pone debajo del tórax, es como un tamborcito con una que va con una guía hasta la subclavia, con su catéter hasta la subclavia, ¿no? Y que se usa esta aguja Uber que están muy bien viendo ustedes. Entonces, cuando viene el paciente, solamente ponemos la aguja Uber en el tambor, ya no estamos pinchando al paciente ni buscando vena, y por ahí podemos meter quimioterapia, hidratar, transfundir, incluso sacar sangre, ¿no? Entonces, lo ideal es poner a nuestro pacientito en nuestro catéter port. Empezamos entonces, ya tenemos que tratar por quimioterapia de inducción. Esta va a ser todo un mes casi, 28 días, que es una combinación de fármacos que queremos reducir brazos a menos del 5%. Entonces, ya sabemos que aquel que hacemos esa reducción decimos va a ir bien. Se mezclan drogas, semanalmente se da vincristina, doxorubicina, domomicina, erasparginasa, que son 14 días, y prednisona, ¿no? 60 miligramos por metro cuadrado durante todos los 28 días, y después ya vamos disminuyendo, ¿no? Y lógicamente empezamos siempre con la quimioterapia intratecal, que es lo que he dicho, que tenemos que procurar que no infiltre el cerebro. Entonces, en estos pacientes todo el tratamiento va a haber quimioterapia intratecal, y empezamos este primer mes con nuestra primera quimioterapia intratecal. Supóngase que el paciente no le pasó nada, lo pasó regio. Vamos a la segunda etapa, que es la de consolidación e intensificación, para que conseguir que nuestras células neoplásicas persistan bajas, que nuestra médula quede libre, que no haya nada. Y esto es mensual, son bloques mensuales. Para la primera etapa, todo el mes el paciente está hospitalizado. Todo el mes hasta que podamos darle de alta, está hospitalizado desde que empezamos la quimioterapia de inducción. Acá ya va a casa y viene mensualmente para que le demos los bloques. Se hospitaliza en cada bloque, que es cada mes es una combinación de drogas, y cada mes se le hace la quimioterapia intratecal. Luego pasó nuestros 6 meses, el paciente lo recibió muy bien, no tuvo ningún problema, venía el mantenimiento, que son 130 semanas, porque el tratamiento de la leucemia son 3 largos años, 3 años de tratamiento en nuestro paciente, ¿no? Eso es para estar seguro de que no va a regenerar ninguna célula, pero que es más fácil porque se da mercaptopurina por vía oral todos los días y semanalmente metrotexate, pero cada 12 semanas nuestra quimioterapia intratecal. Siempre con nuestra terapia intratecal no la podemos descuidar. ¿Qué medidas coadyuvantes? Bueno, acá es importante el primer mes que estamos con las mamitas, es el primer mes que no solamente va a recibir el niño está hospitalizado, sino que vamos a enseñar a la mamá cómo va a tener que manejarlo, porque después ella va a tener que ir las siguientes veces a su casa. Tiene que aprender el aislamiento, que no puede estar con nadie enfermo, que debe haber una higiene de su casa perfecta, animalitos, e incluso plantas que tienen algunas esporas de hongos, no puede haber plantas, y la dieta, ¿no? Acá la dieta no solamente es, como decía ayer, evitar las cosas que puedan lastimar, sino acá tiene que comer todo cocido. No puede comer el paciente nada que sea crudo, porque cuando recibe quimioterapia realmente está con recursos muy bajos, y no queremos que el paciente, por comer algo, se nos vaya a infectar. Entonces es una dieta eh, todo cocido, blando y todo cocido. Eso tiene que aprender la mamita en este primer mes, ¿no? Lógicamente que vamos a necesitar muchas transfusiones, las campañas que meten para estos niños, de glóbulos rojos, que acordémonos que es 10 por kilo de peso, de plaquetas. Las plaquetas son en bolsitas que se sacan de los donantes de sangre, que se da 6 bolsitas de esas por metro cuadrado, ¿no? Hemos colocado nuestro catéter por, y lógicamente que hay que dar apoyo psicológico y social, porque realmente a un padre que le digan que su hijo tiene leucemia es muy difícil, y muy difícil también vamos a ver por otros motivos el tratamiento para estos pacientitos, ¿no? ¿Qué complicaciones puede haber? La que más tememos, pues, es el síndrome de lisis tumoral, en aquel paciente que tiene hiperleucocitosis, ¿no? Que tiene alta dosis de ácido úrico, que no lo hemos hidratado bien,
que tiene gran cantidad de masa tumoral, hepatomegalia grande, masas mediastinales, ¿no? O aquel que el paciente que está orinando poco, por eso no lo hemos hidratado bien, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar en esos pacientes? Va a haber lo que se llama la tríada del síndrome tumoral. Aumento de ácido úrico, hiperuricemia, aumento de potasio, hiperpotasemia y aumento de fósforo, hiperfosfatemia, ocasionando una insuficiencia renal aguda que ahí sí nos bloquea toda la quimioterapia, ¿no? Y hay una hipocalcemia sintomática, ¿no? Hay niños que llegan haciendo el Chebostex, sus dolores, pero por hipocalcemia, ¿no? Hay que tener en cuenta una cosa, que este lisis tumoral, si bien la podemos ocasionar cuando estamos haciendo quimioterapia, también puede ser espontánea, especialmente en aquellos que tienen hiperleucocitosis. Si yo estoy en emergencia y me llega un paciente que viene con más de 100.000 leucocitos, no espero al hematólogo ni interconsulta. Tengo que empezar en ese momento a ir a hiperhidratar y dar mi medicamento para bajar el ácido úrico, ¿no? Tengo que empezar con hiperhidratación, ¿no? No nos olvidemos eso si recibimos un paciente. ¿Qué complicaciones también hay? Son las infecciones, ¿no? Cada vez que doy tratamiento quimioterápico voy a eliminar mis blastos, mis células malas, pero también voy a eliminar las otras, ¿no? Entonces, hay niños, por ejemplo, el ARA-C, ya sabemos, ya, el ARA-C entre el quinto, sexto, séptimo día, los pacientes hacen una bajada muy fuerte, ¿no? Llegan a veces con fiebre y le tomamos hemograma y tienen 100 leucocitos, todos linfocitos, 70 linfocitos. Entonces, imagínense, con 70 linfocitos, ¿qué paciente puede luchar contra una enfermedad? Entonces, acá, pues cuando viene un paciente febril y así no, si no encontramos foco, ya nuestra amoxicilina, nuestra ceftriaxona no sirve, ¿no? Aquí hay que empezar a dar antibióticos de amplio espectro, como el meropenem, la piperacilina, tazobactam. Si hay algo de piel, vancomicina. Si sospechamos algo de hongos, anfotericina. Tenemos que ir con todo con el paciente, ¿no? Porque realmente las defensas caen mucho. Felizmente que también tenemos acá una ayuda que es el factor estimulante de colonias granulocíticas, conocido como filgastrin, neopoyen, ¿no? Incluso ya los médicos que dan terapia, a los que les han dado Aracé sobre todo, ya les dicen que a partir del quinto día después que le ponen, que ya comiencen a poner el factor estimulante de colonias para ayudar al paciente a defenderse, aparte del antibiótico, ¿no? Si viene el paciente infectado, voy a empezar con meropenem, por ejemplo, y voy a empezar con mi filgrastim o mi neopoyen para ayudarme a que salga de la infección, que realmente son muy severas las infecciones. Luego otras cosas que vienen, pues parecen banales, pero hay caída de cabello. Pero imagínense ustedes una jovencita de 12, 13 años con un hermoso cabello que de repente se levanta en la mañana, pues después de haber sido quimioterapia encuentra medio cabello en la almohada. Es muy traumático para las niñas. Realmente ya decirles a un adolescente que esté enfermo de eso y que encima le pase eso es muy difícil. Ya los adolescentes son difíciles. Entonces ahí lo que recomendamos a las mamitas es que les corten chiquito el cabello, cosa que ya, bueno, se levantan, hay cabello en la almohada, pero es pequeñito. Generalmente les traen esos gorritos que hay, que he visto que usan todos los pacientes que son oncológicos y sobre todo que les aseguramos que cuando esté en mantenimiento a partir del segundo o tercer mes le va a volver a crecer el cabello. Incluso a veces le presentamos a otras niñas que están en esa etapa de tratamiento para que piensen, que vean que van a recuperar su cabello, ¿no? Las náuseas y vómitos que son muy fuertes. Hay niños que a veces veían la doxorubicina que es roja y decían, no, el rojo no, no querían que le pongan. ¿Por qué? Porque sabían que empezaban a vomitar y ahora pues tenemos un buen aliado con el ondansetron, que es un antiemético de acción central, ¿no? Que desactiva el centro del vómito y bloquea la serotonina. Y con eso el paciente le ponemos y tolera mejor, ya no hay tanta molestia menor sensible. Yo le digo que es tanto que una vez a un paciente tenía tanta náusea y tanto vómito que no quería pasar su saliva. Entonces en la mañana cuando hacíamos el balance hídrico teníamos que contar pérdidas, decíamos saliva 500 porque había botado 500 a veces de lo que no quería pasar la saliva, ¿no? Pues ahora con la onda central va bien, ¿no?
La úlcera de la boca, la mucositis también que se produce mucho y que a veces eh, se infecta con hongos, entonces hay las mamitas que del inicio les enseñamos que limpien con agua bicarbonatada y estar atentos, ¿no? En la boquita. Lógicamente que hay pérdida de apetito, ¿no? Si uno está resfriado, tiene pérdida de apetito, peor si está en quimioterapia y con cáncer por varios motivos. Acá también explicamos a las mamás que se desesperan porque coman y tenemos también un aliado, ¿no? La bendita fórmula polimérica, que no es nada más ni nada menos que el Pediasure. Entonces a los pacientes les damos eso para poder compensar que no puedan comer o que no quieran comer, ¿no? Que hay que entenderlo, ¿no? El sangrado, que les he dicho que tenemos que tener todos los donantes, y acá sí lo que pedimos, porque pedimos que los donantes sean personas extrañas, que los que donen sean vecinos, amigos, más no los hermanos ni la familia, porque si mi paciente no va bien y va a ir a trasplante de médula ósea, aquel que le ha donado sangre y ha recibido sangre ya no puede ser donante de médula ósea. O sea, nunca un familiar debe ser donante de sangre en un paciente que mm, puede ser que en un momento requiera un trasplante de médula ósea, ¿no? Y el cansancio. El cansancio que la mamá dice, está muy cansado, y hay que explicarle que no solamente la leucemia, casi todos los pacientes que reciben quimioterapia por cualquier cáncer siempre tienen un cansancio, ¿no? Radioterapia solo se usa en dos casos. Aquel paciente que ha habido infiltración al cerebro o a los testículos. Antes se le daba a todos como prevención para la infiltración, pero se vio que aquellos pacientes que recibían radioterapia tenían alteraciones cognitivas importantes. Por eso se cambió por quimioterapia intratecal, ¿no? Entonces solamente en ellos y también se usa la radioterapia cuando preparamos a aquellos pacientes que les he dado mi tratamiento y que no ha respondido. De repente aquellos que hice mi inducción y no respondieron, que ya se va a ir mal. De repente aquellos que sale que tienen pues las mutaciones, ¿no? O aquel que tiene hipodiploidía que no va bien. Entonces de repente en estos pacientes que no van bien, vamos a ir de repente al siguiente paso que tendría que ser un trasplante de médula ósea, ¿no? Y este trasplante, que puede ser de células madre o de cordón umbilical, es aquel paciente, escuche, no curable con quimioterapia clásica. No se hace todas porque es una cosa muy difícil, ¿no? Es un trasplante alogénico que lógicamente lo ideal sería, como en la mañana me decían uno de sus compañeros, de mi gemelo. Bueno, el gemelo, que son iguales, no es el ideal. A veces los hermanos pueden ser, hemos tenido pacientes que los hermanos tampoco eran compatibles, ¿no? Porque ahí miden las capacidades de trasplante, la histocompatibilidad, y quieren que sean muy histocompatibles y a veces no alcanza la histocompatibilidad requerida, ¿no? Y lógicamente que si hacen el trasplante el riesgo de recidivo rechazo es grande, ¿no? ¿Cómo hacer el trasplante? Bueno, primero mi paciente que va a recibir el trasplante tengo que darle una irradiación corporal total y una quimioterapia de altas dosis para dejar esa médula en nada. O sea, la dejo vacía. Y para luego después colocar de manera endovenosa la médula del donante. Dice que cuando colocan la médula el paciente puede tener algunos efectos colaterales, pero imagínense, se queda más de 10 días, a veces dura más de 10 días que esta médula prenda. Entonces, todo ese tiempo el paciente está susceptible de cualquier infección y de infecciones a gérmenes muy peligrosos. La neumocistis, el herpes, el aspergilo, o sea, debe haber una higiene, un aislamiento súper ahí en esos pacientitos, ¿no? Y aunque hemos hecho la histocompatibilidad, puede haber rechazo en un porcentaje de pacientes, ¿no? Y miren, estos pacientes por recibir tanta radiación y tanta quimioterapia, también a largo plazo, un porcentaje de ellos puede ser a otros cánceres secundarios. Por eso solamente se hacen aquellos que no responden a la quimioterapia normal. Y existen terapias nuevas, ¿no? Terapias que se están haciendo en adultos y que recién están yendo en niños, ¿no? Entre los anticuerpos monoclonales está uno que ya hace años que se usa y que es para adultos y niños, que es el imatinib, que es una inhibidor de la proteína de la tirosinoquinasa, que es el que produce el cromosoma Filadelfia. Entonces, con este anticuerpo monoclonal que bloquea al cromosoma Filadelfia, se ha visto de que
hay una mejor respuesta a esos pacientes que tenían esta limitación por tener este cromosoma Filadelfia. Hace poquito también han aceptado para niños, porque en adultos hay varios anticuerpos monoclonales en estudio, han aceptado poner uno nuevo que se llama blimatumumab, sí, dice que se da en los pacientes a la par que estamos haciendo la quimioterapia de inducción, y que han visto ellos de que cuando reciben este anticuerpo monoclonal, hay una buena respuesta, una mejor respuesta a la quimioterapia, ¿no? Una mejor respuesta a la quimioterapia y a eliminar todas las células oncológicas al inicio, como se desea, ¿no? Pero también hay esa terapia de las células TCAR, ¿no? Que es una terapia que también ya se está haciendo en niños, no acá. Esas terapias no se hacen acá, pero sí se hacen en otros países, que es una terapia ya de ingeniería genética, que combina la ingeniería genética con la inmunología, en los cuales lo que hacen, sacan los linfocitos T y los modifican genéticamente, les ponen un receptor quimérico de antígeno. ¿Para qué dice que nuestros linfocitos T no pueden unirse a las células oncológicas para eliminarlas? Por eso es que es la falla, ¿no? La falla que tenemos. En cambio, a estas terapias con TCAR, estos linfocitos TCAR, les ponen este receptor quimérico que hace que sí, que puedan unirse a la célula neoplásica y destruirla. Y dice que cuando entran, comienzan a destruir incluso estos linfocitos T modificados, incluso se reproducen, ¿no? Y hay que ponerlos, me parece, cada mes o cada 2 meses. Y son con los mismos linfocitos del paciente, ¿no? Todavía eso está en estudio, están viendo qué efectos colaterales, porque como todos los terapias hay que ver los efectos a largo plazo. Acá no se hace, pero en otros países ya, y esto se hace en aquellos pacientes, este TCAR, que, que han recaído a pesar de haberse le hecho un trasplante de médula ósea. Aquel que ya le hicieron un trasplante y recayó, como sucede, van a esas terapias de TCAR. Y ahí pues ahora con todas esas terapias nuevas, lo que escucho a los hematólogos que dicen que ellos quieren llegar a la terapia sin quimioterapia, ¿no? Que ojalá hubiera una terapia, que ojalá que ese TCAR, por ejemplo, sea realmente tan efectivo que ya no tengan que dar quimioterapia. Pero todavía seguimos dando quimioterapia porque esto lo dan cuando ha fallado todo. Ahora, cuando todo ha fallado, es lo que están dando estas terapias nuevas, ¿no? La supervivencia se dice que la supervivencia es la cantidad de niños que viven después de 5 años de haber hecho el diagnóstico. Mi supervivencia mido mis pacientes, quien después del diagnóstico esté en 5 años de vida, que ya recibió 3 años de quimioterapia y sigue vivo, esa es la tasa de supervivencia, ¿no? Y se considera incluso que estos pacientes que pasan los 5 años son los que tienen alta posibilidad de que han sido curados, ¿no? Y esta tasa es bien alta en otros países, 90%. Aquí nosotros, la última vez escuché que era 65%. Y por muchas causas, yo creo la principal, porque miren, ¿dónde hacen quimioterapia en niños? En Lima. Creo que rara vez lo hacen en Trujillo o en Arequipa. Pero Lima es el sitio que hace quimioterapias para todos los pacientes que viven en Iquitos, que viven en Amazonas, que viven en Apurímac. Entonces, para esas familias tienen que venir el primer mes, todo un mes acá a Lima a quedarse, después 6 meses de venir. ¿Y qué pasa? A veces hacen su esfuerzo, pero cuando ya están en la quimioterapia de, de mantenimiento, los ven bien a sus niños, ya no quieren venir, se aburren de venir tantos años. Y a veces cuando regresan es que el paciente ya ha hecho una recaída del sistema nervioso, todo. O sea, por eso es que está fallando, es una de las fallas, una de las tantas fallas de que nuestra supervivencia sea tan bajita acá en Perú, porque el único sitio que hace realmente es Lima. Bueno, ahora estamos viendo que estos avances que hay, ojalá que cambien, que todos los avances que hay están permitiendo que hagamos mejores diagnósticos y mejores tratamientos, pero ojalá que podamos hacer. Y acá el rol de los padres sí es imprescindible, ¿no? Primero que el papá es terrible cuando le decimos que su niño tiene leucemia, ¿no?
ni siquiera quieren creer y tiene que entenderlo y asumirlo. Y tiene que comprender que el tratamiento requiere que sea de una secuencia estricta, sin descansos, que tiene que hacer todo lo que le decimos de que no coma dietas, nada. Mire, una vez sale el paciente, le decimos al papá que no coma dietas, pero como al niño se le antojó comer, me parece que no sé si fue ceviche o jalea, lo llevó y regresó con una diarrea terrible, comprometido el niño. ¿Sabe? El papá tiene que saber que de repente su niño puede tener muchos antojos, pero tiene que seguir algo tan estricto, ¿no? Y sobre todo en un ambiente de armonía y el compromiso de los padres, pues si el padre no entiende, deja de traerlo o quiere darle gustos y no cumple las indicaciones, a veces eso hace que el mesoperitio se complique o retrase la quimioterapia o algo pase, ¿no? Y son pacientes en los cuales, aunque pasen los 5 años, siempre vamos a tener que estarlos reevaluando, porque nunca sabemos si en algún momento va a haber una recaída, ¿no? Y sobre todo para secuelas de otras cosas, porque hemos usado tricíclicos que dan alteraciones muchas veces cardíacas, no inmediatas, hemos usado cisplatino o hemos usado que da enfermedades renales o hemos dado radioterapia que tiene trastornos cognitivos, ¿no? Y explicar a los padres qué pasa, o puede haber la relación huésped, infertilidad en los pacientes. Entonces son pacientes que siempre lo vamos a ver, ¿no? Y que lógico que con el tiempo ya van a ir a hacerse una vez al año. Y son pacientes que aún que ya sean adultos, seguirán controlándose todos los años para ver si hay alguna cosa. Bueno, es todo lo que les puedo decir. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta sobre la leucemia. ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, si no hay ninguna pregunta, me despido. Hasta la próxima semana que tenemos otra charla. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta Gracias, luego. doctora. De nada, doctor.